Soy Gregorio Torchia, soy artista de circo. He entrado dentro la residencia de Circo Carré hace un año. Para mí la investigación son pruebas que uno hace todo el tiempo y lo conecto mucho también a lo que es la creación, porque finalmente desde ahí sale, que puede ser también simplemente algo pensado que después se lo pongo en práctica y que puede ser directamente llegar a ser una creación de la práctica reflexiva o no. Es una mezcla de tantas cosas. Más bien me pregunto qué es la creación y de qué forma creamos. Esto se habló mucho durante los talleres con los programadores. Para mí fue súper interesante el encuentro con programadores, sobre todo en este mundo transfronterizo de que habla el Circo Carré, con el mundo de Francia, Cataluña, los Baleares que estaban también, y estas realidades totalmente diferentes, vinculadas sobre todo por un peso económico, donde hay centros de creaciones que tienen muy poco dinero, relacionados a centros de creaciones que tienen muchísimo dinero. Sin duda creo que sí he sentido el desbalance todavía dentro de lo que quieren los programadores y lo que son los artistas. Es que se crea como una relación casi paternalista, familiar entre el artista, que es un poco el hijo, y todo lo que pasa alrededor, que son como los padres. Creo que una relación más íntima con los programadores sería mucho más interesante a veces que no simplemente rellenando una hoja y con palabras que a veces son muy estandarizadas y con códigos. Pero a veces también dejar esta página blanca respecto a quién es el artista que va a crear, cuáles son sus inquietudes, de dónde vienen, qué tipo de percurso está haciendo, qué recursos tiene, aparte de las escuelas o de las técnicas. Y no sé de qué forma, porque la desconozco, dejar que los artistas puedan hacer un poco lo que efectivamente quieran y le da la gana de hacer, y que no vivan la frustración de no hacer algo que alguien está haciendo. Hay pocos espacios en general y muchas ganas de crear también, y esto no permite que las dos cosas pueden ir del mismo paso. Así que empezar a crear estos vínculos, volver a crear colectividades, esto sin duda podría ser un buen camino. Hay que un poco empezar a salir de la idea de anecdótico y empezar a dar continuidad a estos procesos, es decir, hacer otro Circo Carré con otros 7 profesionales, otros 7 artistas, para decir las mismas cosas y no tener un avance ahí. Porque a veces pasa esto, ¿no? Somos un poco víctimas del evento.